El martes 21 de abril asistí a una formación dirigida al alumnado y organizada por la Asociación de Finanzas Éticas, que es parte del motor de Finanzas Arátago. Un miembro de esa asociación nos hizo reflexionar sobre el sistema económico con ayuda de un PowerPoint, pero antes de ello nos habló un poco sobre Finanzas Arátago. Por ejemplo, nos contó que fue creada en el 2006 y que trabaja en 3 líneas, que son la educación financiera, la actividad parabancaria y el activismo crítico. En primer lugar, hablamos sobre el dinero. Nos contó que tan solo el 3% del dinero es imprimido en la Casa de la Moneda. Luego hablamos un poco sobre lo que es el dinero y luego nos presentó unas preguntas para más tarde debatir. En segundo lugar, hablamos sobre el uso del dinero. Nos contó que el dinero mueve los intereses y luego nos dio unas partes negativas del dinero, por ejemplo, la especulación y que es un sistema injusto. En tercer lugar, nos habló que el consumo es un acto político y es por ello que se ha creado una campaña llamada Campaña Ropa Limpia que con la intención de conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las aplicadas en la OIT. En cuarto lugar, hablamos sobre la banca armada, esto es, que muchos de los bancos españoles han invertido casi 12 millones de dólares estadounidenses en actividades armadas. Luego nos puso un vídeo de unas personas preguntando a la gente de la calle que a ver si sabía dónde terminaba el dinero. Y más tarde les decían que parte de su dinero era invertido en actividades armadas. En quinto lugar, nos dijo que la educación financiera es súper importante y necesaria para luego saber dónde consumir y no hacer consumos excesivos. En sexto lugar, hablamos sobre los créditos rápidos. Nos contó que son muy peligrosos y demasiado accesibles. Nos explicó qué son los microcréditos, el TAE, la úsula y el TIN. Seguido nos puso un anuncio de Vivus para explicarnos que muchos de esos créditos rápidos, aunque en el anuncio parezcan súper perfectos, son una estafa y nos dio 2 ejemplos, uno de una mujer y otro de un hombre que a causa de esos créditos obtenieron una deuda muy alta. Después nos dijo que hay esperanzas para terminar con esto y en último lugar nos dio alternativas como por ejemplo tener una economía social. Luego la formación terminó con una ronda de preguntas y ya nos despedimos.